Apolo 1. Originalmente llamado Apolo Saturno 204. Planeada para ser la primera misión tripulada del programa Apolo prevista para ser lanzada al espacio el 21 de febrero de 1967. La tripulación estaba compuesta por el comandante Virgil Grissom y los pilotos Edward White y Roger Chaffee. El 27 de enero de aquel año la tripulación se disponía, como en otras ocasiones, a realizar unos ejercicios en tierra. Cuando se encontraban encerrados en el módulo de mando enfundados en sus trajes espaciales, un cortocircuito en un cable mal aislado provocó un devastador incendio que acabó con la vida de los 3 astronautas. 2 errores muy graves fueron la causa de este desastre. La atmósfera del módulo estaba compuesta de oxígeno puro, que no se comporta igual en tierra que en el espacio exterior. Además, muchos de los materiales no metálicos facilitaron el incendio provocado por el cortocircuito. Después de la investigación fue necesario modificar el diseño de la nave. La presión atmosférica estaría compuesta de un 60% de oxígeno y un 40% de nitrógeno, en lugar del 100% de oxígeno puro. Se suprimieron todos los materiales plásticos y de papel que no fueran imprescindibles. Y la apertura de acceso al módulo de mando también fue modificada para que pudiera ser abierta hacia afuera, en lugar de hacia adentro, como en el modelo original. Apolo 11. A las 22:18 del día 20 de julio de 1969 el hombre pisaba la Luna por primera vez. El Eagle se posaba al suroeste del Mar de la Tranquilidad en una zona de territorio llano, sin grandes rocas y alejado de cráteres de gran tamaño. Pero el alunizaje no resultó del todo como se había esperado. Los cálculos del descenso estimaban que la operación duraría 1 hora y media, pero a los 45 minutos sonó una alarma. La alarma 1202 procedía del computador, y había saltado porque en aquellos momentos el ordenador recibía más información de la que podía procesar. Los 2 astronautas a bordo, Neil Armstrong y Buzz Aldrin, no sabían a qué se debía y en un momento estuvieron a punto de abortar la misión. Pasaron unos tensos minutos hasta que Charles Duke, el astronauta encargado de comunicarse con ellos, pudo transmitirles que no debían preocuparse. El error se debía a una sobrecarga de información en los sistemas informáticos. Cuando el Eagle se encontraba a escasos 300 metros de la superficie, los astronautas observaron que se dirigían hacia un cráter tan grande como un campo de fútbol, lugar nada adecuado para efectuar el alunizaje. Con el motor de descenso encendido, el módulo lunar sobrevoló aquella zona para buscar un lugar más adecuado. El problema era que solo les quedaban 30 segundos de combustible. Si se sobrepasaba ese tiempo, el Eagle caería y quedaría irremisiblemente dañado, imposibilitando el regreso al módulo de mando. En aquellos momentos el corazón de Neil Armstrong alcanzó las 128 pulsaciones por minuto. Finalmente, el Eagle alunizó en un lugar seguro a unos 6 kilómetros de la zona prevista. 10, Apolo 12. Fue lanzada al espacio el 14 de noviembre de 1969. El objetivo principal de esta segunda misión fue alunizar cerca de donde se encontraba posada la sonda Surveyor 3, y traerse algunos de sus componentes, incluida la cámara fotográfica. La tripulación estaba compuesta por el comandante de la misión Charles Conrad, el piloto del módulo de mando Alfred Worden y el piloto del módulo lunar James Irwin. Durante la operación de ascenso y antes de que pudiera desprenderse de la primera fase del cohete, el Apolo 12 fue alcanzado por 2 rayos que obligaron a los astronautas a revisar cualquier posible avería, circunstancia que afortunadamente no se produjo. El Apolo 12 instaló en la Luna una serie de instrumentos científicos para realizar 5 experimentos: un microsismógrafo pasivo, un magnetómetro de 3 ejes, un espectrómetro de viento solar, y 2 detectores para estudiar la atmósfera y la ionosfera de la Luna. Los astronautas realizaron 2 excursiones sobre su superficie. La primera para instalar todos los aparatos científicos de medición. En la segunda salida recogieron muestras de roca y polvo lunar y retiraron la cámara y otros dispositivos de la sonda Surveyor 3. Durante esta misión los astronautas estuvieron en el exterior 7 horas y 45 minutos. Apolo 13. Su objetivo era explorar la zona volcánica de Flamauro, llamada así por el cráter del mismo nombre, de 80 kilómetros de diámetro y que se localizaba en su interior.
La misión ya tuvo problemas desde el mismo momento del lanzamiento. El motor central de la segunda etapa del Saturno V se apagó inoportunamente unos segundos antes del tiempo previsto, por lo que hubo que mantener encendidos los otros 4 motores un tiempo añadido. Pero lo peor estaba por llegar. A las 55 horas y 53 minutos de la misión, se produjo una fuerte explosión en el módulo de servicio y un gran bajón en el suministro eléctrico de energía. El tanque de oxígeno número 2 había explotado. Esto provocó que su contenido se escapara al espacio exterior dejando sin oxígeno el módulo de servicio. El alunizaje se tuvo que anular. El Apolo se encontraba en una trayectoria que no le proporcionaba un regreso directo a Tierra, y a partir de aquel momento todos los esfuerzos se dedicaron a idear la fórmula para traerlos de regreso a casa. Los astronautas, Jim Lovell, Jack Swigert y Fred Haise se vieron forzados a refugiarse en el módulo lunar. Para lograr un regreso seguro se requirió que tanto la tripulación como el personal de apoyo actuaran con gran ingenio bajo extrema presión. Los sistemas de soporte de vida, y de comunicaciones operacionales, y el consumo eléctrico del módulo lunar fueron reducidos a los niveles de energía más bajos posibles. Después de unas horas de máxima incertidumbre, el Odyssey pudo amerizar a salvo en el Pacífico Sur a tan solo 6 kilómetros del barco de recuperación. Fue el amerizaje más exacto de todos los Apolo. Apolo 14. Esta misión se tuvo que retrasar unos meses debido al grave accidente sufrido por el Apolo 13. Finalmente, el 5 de febrero de 1971 consiguió alunizar en el módulo Antares en la zona de Flamauro, llevando como tripulantes a Alan Shepard y Edgar Mitchell. Mientras, Stuart Roosa permanecía en el módulo de mando y servicio llamado Kitty Hawk. Además de establecer nuevos equipos científicos, los astronautas del Apolo 14 llevaban consigo un carrito lunar con el que se ayudaban para el transporte de herramientas y la recogida de muestras hasta alcanzar los 43 kilos de material. También portaban un contenedor con 450 semillas de distintas especies de árboles, para su estudio posterior en la Tierra y ver si su desarrollo era distinto al haber estado sometidas a las altas radiaciones del espacio exterior. Al regreso de la misión las semillas fueron plantadas y germinaron con normalidad. Estos árboles fueron ubicados en distintos lugares de Estados Unidos y también en otros países. Hoy son conocidos como los árboles de la Luna. En total se hicieron 2 salidas extravehiculares de un tiempo aproximado de 9 horas y 22 minutos. A la vuelta, los astronautas tuvieron dificultades en el acoplamiento con el módulo de mando, operación que tuvieron que intentar hasta 6 veces hasta poder conseguirlo. El módulo se estrelló voluntariamente contra la superficie lunar para comprobar si los sismógrafos detectaban el impacto. Una de las anécdotas más curiosas la protagonizó Alan Shepard al llevar hasta la superficie lunar un palo de golf que ocultó a los técnicos de vuelo, y con el que golpeó un par de bolas ante los asombrados ojos de medio mundo. Apolo 15. Fue la primera de las misiones del Apolo con modificaciones en la astronave que permitía una duración del vuelo de hasta 14 días. Alunizó en la región de Adler y Apeninos, en el Mare Imbrium, llevando como tripulantes al comandante David Scott y a los astronautas Alfred Worden y James Irwin. Tras alunizar, Scott realizó un reconocimiento del terreno a través de la escotilla superior del módulo lunar durante 33 minutos. Tras descender del módulo de alunizaje Falcon, los astronautas Scott e Irwin emplearon por primera vez un rover lunar fabricado por la compañía Boeing y General Motors, que recorrió una distancia total de 27,9 kilómetros. La primera salida con una duración de 6 horas y 32 minutos sirvió para explorar con el rover lunar el borde de la grieta Hadley, donde instalaron una estación científica, y realizaron análisis en el suelo para registrar la temperatura, el flujo de calor y la conductibilidad térmica. También recogieron muestras de rocas y polvo lunar, y por primera vez se retransmitió por televisión el despegue desde la Luna gracias a una cámara situada en el rover que quedó allí abandonado. Antes de abandonar la superficie lunar, recogieron nuevas muestras hasta completar los 88 kilos, además de instalar instrumental geofísico que suponía dejar en la Luna 549 kilos de material. Esta misión también fue la encargada de dejar un pequeño modelo que representaba a un astronauta con una placa grabada que contenía el nombre de los 14 cosmonautas soviéticos y americanos muertos en los ensayos o durante los vuelos espaciales. Apolo 16. El 16º vuelo del programa Apolo.
Fue lanzado el 16 de abril de 1972 desde el Centro Espacial Kennedy por un cohete del tipo Saturno V. Fue la quinta misión tripulada a la Luna. Durante su estancia en la superficie lunar realizaron 3 períodos de exploración recorriendo unos 24 kilómetros en el rover. Y recogieron casi 100 kilos de material. Además de realizar más de 14.000 fotografías durante su misión. Uno de los experimentos más importantes que debían realizar los astronautas era medir la temperatura en la superficie. Sin embargo, durante la instalación de los equipos de flujo térmico que debían medir las variaciones de la temperatura, se produjo la rotura accidental de un cable que imposibilitó la finalización de este experimento. Con los instrumentos del Apolo 16 se completó la instalación de 3 redes triangulares para experimentos científicos. La primera de estudios de sismografía pasiva con vértices en el Apolo 12, 15 y 16. La segunda de magnetómetros de superficie con los mismos vértices. Y por último, retroreflectores láser en otro triángulo formado por los Apolo 11, 14 y 15. La misión finalizó después de que los astronautas permanecieran en la superficie de la Luna algo más de 20 horas. La tripulación del Apolo 16 amerizó en el Océano Pacífico el día 27 de abril de 1972. Tras un vuelo de 266 horas, siendo recogidos por el portaaviones norteamericano Ticonderoga. Apolo 17. Esta fue la última misión del programa Apolo. Despegó desde Cabo Kennedy la noche del 7 de diciembre de 1972 después de casi 3 horas de retraso debido a un fallo en el control de presurización de la tercera fase. Fue el primer vuelo tripulado estadounidense que despegó de noche. En un principio se barajó la posibilidad de que el Apolo 17 alunizase en algún lugar en la cara oculta de la Luna, pero se descartó por la peligrosidad que entrañaba esta operación. Finalmente el Apolo 17 alunizó en los montes Taurus, muy cerca del cráter Littrow. El comandante de la misión, Eugene Cernan, se convirtió en el último ser humano que pisaba nuestro satélite. Esta misión batió varios récords. Permanencia más prolongada en la Luna con un total de casi 75 horas. Período más largo en la superficie lunar sin interrupción. 7 horas y 37 minutos. Así como máximo tiempo de exploración con 22 horas y 5 minutos. Con este vuelo finalizó el proyecto Apolo y se consiguió la conquista de la Luna, al ser capaces de trasladar a un ser humano a nuestro satélite y traerlo de regreso a la Tierra sano y salvo. Se demostró la posibilidad no demasiado lejana de establecer bases lunares permanentes en la corteza lunar. Y se instalaron complejos instrumentales de estudio, algunos de cuyos aparatos aún prestan servicio actualmente. Gracias a la valentía de estos astronautas, el ser humano ponía por primera y única vez sus pies fuera del planeta Tierra. La primera era de la exploración espacial había terminado. Algunos de los logros de la exploración lunar llevada a cabo por el programa Apolo fueron: 6 misiones tripuladas con estancia en la Luna. 12 astronautas de la NASA estuvieron en la Luna y pudieron explorarla brevemente. Sumando todas estas misiones, los astronautas permanecieron sobre su superficie durante un período equivalente a 12 días, de los cuales 70 horas permanecieron en el exterior del módulo lunar. En estas misiones recorrieron unos 110 kilómetros de la superficie, la mayoría de ellos a bordo de los 3 vehículos rover utilizados en las distintas misiones, que les ayudaron a transportar los más de 400 kilos de material lunar. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Estas palabras pronunciadas por Neil Armstrong, comandante del Apolo 11, resumen a la perfección la fascinación del ser humano por explorar lo desconocido, en busca de la sabiduría y el conocimiento.